Tenemos más información. Saludo con mucho gusto al médico psiquiatra Lauro Suárez. Estaremos platicando con él sobre los pensamientos de las personas ansiosas. Doctor, buenos días, qué gusto verle. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, doctor, pues para continuar con este tema y hablar un poco sobre estos pensamientos que pudieran tener las personas ansiosas. Sí, ya ves que la semana pasada hablábamos de síntomas físicos Ujú. y de cómo se puede confundir con alguna otra enfermedad. Pues precisamente podemos empezar de ahí, ¿no? Las personas que tienen ansiedad y que presentan síntomas físicos, por lo general están pensando siempre en forma pesimista o incluso tienen pensamientos que llamamos anticipatorios. No ha sucedido y ya lo están viendo como algo muy grave. ¿Mm? Dijimos que puede haber en algún momento taquicardia o que se acelera el corazón o que puede haber atragantamientos, dificultad para deglutir en algunas ocasiones. Dijimos varias cosas. Entonces, dependiendo de los síntomas, el paciente empieza a tener pensamientos más negativos que positivos. Y si nos vamos a otro tipo de ansiedad, como sería la fobia social, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa por la mente de una persona ansiosa? Su mente empieza a ser más negativa que positiva. Los pensamientos negativos empiezan a invadir. Y poco a poco los pensamientos negativos se van acumulando hasta que, y junto con esto que decíamos, que es el pensamiento anticipatorio, y llegamos a un pensamiento más grande, que es ya prácticamente un pensamiento catastrófico. Correcto. Otro buen ejemplo sería cuando salen los hijos de fiesta y no ha llegado y pues, bueno, se tardaron un poco más o el marido salió del trabajo y sabemos que llega a tal hora y estamos pensando que le pasó algo, que pasó un accidente y empezamos a hacer cierto tipo de generalizaciones. Entonces el pensamiento también empieza a generalizarse. Otro tipo de pensamiento es el pensamiento, entonces ya dijimos anticipación, generalización. Otro tipo de pensamiento es el pensamiento obsesivo. Empiezas a tener pensamientos repetitivos, de esos ya hablamos en alguna otra ocasión, repetitivos, empiezan a girar por tu mente, no lo puedes detener, tú quieres o quisieras pensar en otra cosa, pero vienen de forma automática, se meten como si fuera un intruso, se meten en tu cabeza. Entonces son repetitivos, intrusivos y generan ansiedad. Entonces, pensamientos obsesivos, repetitivos, pensamientos pesimistas. Hay gente que con todo esto llega a la autoexigencia también, dependiendo de la personalidad, pero hay gente que se demanda demasiado, que se exige muchísimo, aunque nadie le esté diciendo, aunque nadie le esté pidiendo razón acerca de sus actitudes, se demandan o se sienten demasiado ansiosas, así que se sienten como si fueran poca cosa, empiezan a sentirse también como si no valieran lo suficiente, pensamientos o ideas de minusvalía, ¿no? De menos valor, empiezan a sentir como que no van a dar el ancho, no van a dar la talla, no son lo suficientemente buenos, no son lo suficientemente inteligentes. Entonces, todo esto empieza a gobernar en el cerebro de la persona que está ansiosa y esto hace mucho más difícil el poder tener un trato común o como normalmente lo llevábamos con nuestros familiares o con la gente con la que convivimos. Claro, eso precisamente le iba a comentar, doctor. Esto complica la vida social. Ya me imagino a esta persona viviendo pues en estos pensamientos y que de alguna forma los ha de externar y cómo complica también lo que es la convivencia con la familia, con la esposa, con los hijos. No sé, de alguna manera debe de afectar, ¿no? Y desde luego, imagínate la convivencia con la pareja o con los hijos, ¿no? Cuando tienes este tipo de pensamiento tan común como los que mencionábamos, ¿no? Hay otros que pueden servirnos como un buen ejemplo, que puede generar discusiones, puede hacer que la persona se sienta mal si todo el tiempo estás viendo las cosas negativas o en los extremos. Si hay algo negativo, solamente lo puedes ver negativo. Si hay algo positivo, solamente lo puedes ver negativo.
Entonces, es una situación que se vuelve extrema. Bueno, existe el tipo de pensamiento como del todo o nada. ¿Qué va a pasar bajo estas circunstancias? Que se van a generar discusiones. También decíamos, estas personas que se juzgan con severidad van a tener dificultad para socializar porque no se van a sentir cómodas en un entorno común o en la escuela o en el trabajo o donde habitualmente están. Entonces son pensamientos y es el sentir de la gente que llega a un punto en el que podemos cansar a los demás. Volvemos al ejemplo de los síntomas físicos en donde la persona siente una molestia física, una dolencia. Ahora ponemos el ejemplo de una molestia gastrointestinal en el colon, se está inflamando frecuentemente, ya consultó, mejora un poco con el tratamiento quizás del internista, del gastroenterólogo, pero después regresa, diarrea, estreñimiento. Llega un punto en el que llega a ser cansada la convivencia, porque llega esta situación en la que aparentemente nadie te cree, ¿no? Como si tú lo estuvieras fingiendo o como si fuera tu culpa. Y eso llega a ser frustrante. Desde luego que genera o puede generar muchos problemas en la familia, en el entorno, porque la gente se cansa de acompañarte o de ayudarte. Además, viene el clásico, échale ganas, ¿no? Y Sí. cuando te dicen échale ganas, es como si no lo estuvieras Ujú. haciendo, aunque ya hemos hablado ampliamente de este tipo de Sí. problemas. No es únicamente cuestión de echarle ganas o de querer. Por la persona, por el paciente ansioso, pues sí, sí quiere, pero no se puede. La ansiedad llega a ser tan fuerte que incluso puede bloquear el pensamiento. Correcto, doctor. Y de Así ahí, es. por supuesto, la importancia de acudir con ustedes, los especialistas, que seguramente le darán un acompañamiento, estrategias y todo lo que tiene que ver para poder manejar la situación. Doctor, nosotros le agradecemos que toque estos temas, por supuesto, porque pues habrá alguna persona que nos esté escuchando que necesite escuchar toda esta información, estos consejos que usted nos da como especialista. Gracias, doctor. Desde luego, claro que sí, encantado. Gracias, doctor. Le vemos la próxima semana. Ahí quedó esta información. Nosotros tenemos más. Nos vamos a ir con Humberto. Ya está listo.